Bienvenido a nuestro completo documental sobre la vida y el legado de una de las figuras más influyentes de la historia romana, Cayo Julio César. Los invitamos a unirse a nosotros en un fascinante viaje a través del tiempo, mientras profundizamos en las complejidades de este hombre excepcional, sus notables contribuciones y el consiguiente impacto que tuvo en el mundo antiguo. Julio César nació el 12 o 13 de julio del año 100 a.C. en la bulliciosa República Romana. Provenía del prestigioso clan Julii, un linaje que afirmaba descender del príncipe mitológico Eneas y, a través de él, de la propia diosa Venus. Su familia tuvo una influencia política significativa y, desde temprana edad, Julio estuvo expuesto al funcionamiento interno de la política romana. Si bien el ascenso al poder de Julio César está bien documentado, su juventud, por el contrario, sigue siendo un momento envuelto en misterio. Sabemos poco de sus años de formación, sus actividades académicas o la persona que era antes de comenzar a dar forma al mundo. Es esta primera parte de su vida, lejos del centro de atención, la que proporciona pistas sobre el tipo de líder en el que se convertiría más tarde. Con la muerte de su padre, Julio, a la tierna edad de 16 años, se convirtió en el cabeza de familia Julii. Decidido a honrar el legado de su padre, se alistó en el ejército romano, lo que marcó el comienzo de una carrera militar que eventualmente contribuiría significativamente a su viaje hacia el poder absoluto. Durante el transcurso de su servicio militar, Julio César demostró una extraordinaria perspicacia estratégica y un coraje inigualable. Sus ambiciosas maniobras y rápidas victorias sobre las formidables tribus galas no solo expandieron los territorios de Roma sino que también aumentaron el prestigio y la popularidad de Julio dentro de la República Romana. Mientras tanto, en Roma, surgieron tensiones políticas entre los optimates, las clases altas tradicionales y los cada vez más influyentes populares, que defendían los derechos de los plebeyos. En este contexto, Julio César hizo su debut sociopolítico, alineándose con este último. El ambicioso Julio se esforzó por consolidar su posición política. Su colaboración con Craso, uno de los hombres más ricos de Roma, y Pompeyo, un respetado héroe militar, culminó con la formación del primer triunvirato, una poderosa alianza política que dio forma a decisiones cruciales dentro de la República. A pesar del éxito inicial de su alianza, los adversarios de Julio César empezaron a desconfiar de su poder y popularidad que se acumulaban rápidamente. En un intento por frenar su creciente influencia, el Senado ordenó a Julio que disolviera su ejército y regresara a Roma. Negándose valientemente a abandonar a sus soldados leales, Julius dirigió su ejército a través del río Rubicón, iniciando así una guerra civil. El conflicto entre las fuerzas de Julio César, los cesareos, y las de sus antiguos aliados convertidos en adversarios, los pompeyanos, generó numerosas batallas, cada una calibrada a la perfección romana. Sin embargo, el choque fundamental ocurrió en el 48 a.C. en Farsalia, donde Julio salió victorioso, anunciando el fin de la República Romana y los albores del Imperio Romano. A su regreso triunfal a Roma, Julio César tomó las riendas del poder, declarándose dictador perpetuo dictador a perpetuidad. Si bien esto perturbó enormemente a muchos dentro del Senado, los intentos de Julio de centralizar la autoridad, reformar la Constitución y mejorar las vidas del pueblo romano indican una interpretación más favorable de sus motivos. En medio de sus esfuerzos por administrar los vastos territorios romanos, Julio se embarcó en ambiciosos programas de obras públicas, destinados, en parte, a proporcionar empleo muy necesario y, lo que es más importante, a mostrar el esplendor y la percibida invencibilidad del régimen cesariano. El Senado, sin embargo, se mantuvo hostil. En los idus de marzo del 44 a.C., un grupo de senadores liderados por Bruto y Casio, antiguos aliados y discípulos de Pompeyo, traicionaron a Julio y lo asesinaron siguiendo los pasos de la Cámara del Senado. Su asesinato, sin embargo, no marcó el final de la saga de Julio César, sino más bien el comienzo de la leyenda de César. Póstumamente, Julio se convirtió en un emblema de poder, un símbolo de reforma populista y, más notablemente, en una figura literaria inmortal gracias a la interpretación shakespeariana de su vida. La trágica interpretación de Julio César por parte del bardo consolidó su lugar en la imaginación popular, asegurando que su legado sobreviviera más allá de los reinos de la historia, y en el dominio del arte y la literatura. Las reverberaciones del gobierno de Julio César condujeron directamente al establecimiento del Imperio Romano bajo el dominio benévolo de su sobrino nieto e hijo adoptivo, Cayo Octavio. El reinado del segundo emperador romano, que se rebautizó a sí mismo como Augusto, estuvo profundamente influenciado por las acciones, intenciones y la existencia misma de su ilustre predecesor. El gobierno y el legado que Julio ejerció sobre Roma podría haber sido truncado debido al asesinato, pero su impacto continuó, gracias en parte a las obras de sus diversos sucesores, el caos que siguió a la caída de la República Romana, el ascenso de la autocrática el Imperio Romano, la consiguiente decadencia y caída de esta gran civilización, mostraron todas sus huellas dactilares indelebles. El Rubicón que cruzó César era más que un pequeño río en el norte de Italia.
puede verse como una metáfora de las muchas fronteras que transgredió, las normas político-sociales que destrozó en su incesante marcha hacia el poder y el legado que llevaba como manto, consciente de ello o no, las pruebas y tribulaciones, las victorias y derrotas que enfrentó Julio César, las decisiones monumentales que tomó y sus reverberaciones sísmicas, su vida y muerte forman una crónica grabada en los anales de la humanidad, destinada a ser recordada, debatida y venerada a lo largo de los siglos. Hoy, más de 2 milenios después de su época, el nombre Julio César sigue siendo sinónimo de poder, coraje y ambición. Su vida ilumina las alturas que el esfuerzo humano puede alcanzar, y el elevado precio que a veces acompaña a esa gloria. Su historia es también un crudo recordatorio del perpetuo conflicto entre la ambición engrandecedora y la búsqueda desinteresada del bien mayor. El espacio que ocupa Julio César en nuestro imaginario colectivo no es simplemente producto de sus numerosos logros o de las numerosas interpretaciones de su vida. Es un testimonio de su perdurable relevancia. Los resonantes ecos de su vida se pueden escuchar en todas las facetas de la existencia humana, en la política y el poder, en la guerra y el establecimiento de la paz, en la historia y la educación, en el arte y la arquitectura, e incluso en el lenguaje y los modismos cotidianos. Y así, el hombre que una vez pronunció vine, vi, conquisté continúa penetrando en todas las esferas de la dimensión humana, manifestándose su presencia omnipotente de maneras inimaginables. Porque ya sea que lo acogamos con los brazos abiertos o nos atrincheremos detrás de los temibles velos de la ignorancia, la influencia de Cayo Julio César es inconfundible e imparable. Para terminar, la magnitud y el magnetismo del impacto de Julio César engendran una serie de emociones contradictorias. Su vida, que encarna triunfos vertiginosos y tragedias desgarradoras, invita a exploraciones perspicaces de los historiadores, interpretaciones perspicaces de los artistas y matices introspectivos de escrutinio por parte del individuo común y corriente.